Ok, mis líderes, bienvenidos. Ya vamos por la quinta sesión de este maravilloso libro, Los líderes comen al final, de Simon Sinek. Este libro me ha sorprendido gratamente. Yo he leído otra literatura de Simon y se ha hecho largo, pero no de un largo tedioso, sino de un contenido que no te puedes pasar por alto, o sea, de un contenido que tienes que digerir poco a poco. De hecho, son pocos libros del club de lectura, del círculo de lectura, que nos ha tomado más de 5 sesiones. Estoy sorprendido por eso, porque es un libro corto y ya esta sería la quinta sesión que vamos a trabajar en base a este libro. Y de verdad, viendo el libro, viendo la sinopsis, pensé que era un libro al estilo, digamos, ¿quién se ha llevado mi queso? ¿Qué sé yo? El líder que vendió, el monje que vendió su Ferrari. O sea, lo pensé más como un libro de historia o un libro que nos iba a narrar algo para sacar algún aprendizaje sencillo. Y fíjate que se ha convertido en, una especie de libro de breves historias de cómo ha sido esa necesidad de cambio en cómo los líderes perciben su trabajo, ¿ok? Muy alineado a lo que estamos viendo en el Club de Liderazgo cuando estamos ahorita en esta etapa del club que estamos trabajando con programación neurolingüística y creatividad, ¿ok? Entonces, cuestiones de junguianas, cuestiones de sincronicidad, los contenidos de este libro y de las clases que estamos dando en el Club de Liderazgo con programación neurolingüística se están dando muchísimo la mano en cuanto a la construcción. En una teoría es la construcción de los ambientes y en la otra es la construcción de los espacios de desarrollo de liderazgo, que es donde realmente se mide la capacidad del líder. La capacidad real del líder se mide en esa capacidad que tiene de generar un espacio, de crear un espacio disruptivo de crecimiento, donde cada uno de los miembros tiene la capacidad no solamente de sacar lo mejor de sí mismo, sino que hacer una retroalimentación y también sacar lo mejor de los demás. Es donde está lo difícil, porque yo puedo crear un ambiente lo suficientemente sano como para que la gente pueda crecer y desarrollarse sin problemas, pero más difícil es que esas personas también asuman la responsabilidad, ¿ok? De no solamente ayudar a la generación de espacios de crecimiento, sino que también contribuyan a que otras personas también puedan crecer. Entonces vamos a entrar de lleno en esta quinta sesión, ¿ok? De los líderes comen al final. Esta sesión va a estar bien sabrosita, va a estar bien cargada. Vamos a hablar de la parte 4 y parte de la parte 5 del libro y vamos a empezar de una vez porque hay contenido bastante que analizar. Vamos a comenzar, mis líderes, con este apartado del libro que dice, nada puede crecer para siempre. Y esto lo hemos discutido varias veces en varias clases de la maestría, ¿ok? Donde hemos conversado de que una de las cosas que se ve mucho en la economía, por lo menos americana, es digamos, esa necesidad de cualquier emprendimiento que empieza a dar frutos. El gringo siempre busca como la manera de crecer y expandirse de una manera descomunal. Por eso vemos que algunas ideas, sobre todo en la parte de comida, de repente un restaurante hace algo bueno, hace algo disruptivo, hace algo interesante, y de repente tú ves cómo de un momento a otro se transforma en una cadena y empezamos a ver que se prolifera sin haber hecho los debidos análisis de qué tan sostenible es, porque los gustos del consumidor cambian. Entonces hay que ver, cuando buscamos esas medidas agresivas de expansión, si lo que está ocurriendo no es un, digamos, un gusto temporal o algo que por innovador la gente va por curiosidad. Venezuela es un mercado cargado de eso. Usted abre un restaurante de grillos sancochados y la gente va a ir por curiosidad, lo cual no quiere decir que la gente se vaya a convertir en comedores de grillos. Y a veces el venezolano ve un emprendimiento y le ve 7 personas haciendo cola afuera y automáticamente ve, saca los ahorros, vende el carro y le monta la competencia al lado creyendo que hay un mercado soberanamente grande para cubrir este nuevo mercado. Y resulta que usted ve a los 2 meses y ya nadie come grillo, más bien la gente dice, estoy loco porque comí eso. Y vemos por eso en Venezuela ese fenómeno de que restaurantes abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Y dice, bueno, hicieron una tremenda inversión. Obviamente en un mes, 2 meses, tú no vas a recuperar la inversión, sobre todo cuando hay construcción de por medio. Entonces pasa porque hay que tener la concepción de que el crecimiento tiene que ser estratégico. Por eso la palabra estrategia se repite tanto
en nuestras clases de liderazgo. El 29 de octubre de 1929, todo se detuvo de forma repentina y abrupta. Había llegado la Gran Depresión. En esta parte del libro, el autor hace un paneo muy sencillo y sobre qué ocurrió, cuáles fueron las causas de esa Gran Depresión y cómo afectó no solo a la economía de los Estados Unidos, sino que también cómo afectó en la psique de esa generación que tuvo que pasar por un periodo bastante largo de una recesión y una depresión económica que dejó alrededor del 25% del mercado laboral fuera. Es decir, 25% de la población no tenía sustento económico ni siquiera para alimentarse. Fue llamado el martes negro, ¿ok? Fue una catástrofe por una corrección en el mercado de valores. El peso de ese desequilibrio y de la devaluación tenían que corregirse en algún momento, recuperar su propio equilibrio. Todo, tanto el ser humano como la sociedad, tiende a la homeostasis. Esto quiere decir que siempre vamos a buscar el equilibrio. En psicoterapia se le llama caos y congruencia. Nosotros vamos en ese bucle aparentemente infinito de ir al caos en búsqueda de la congruencia. Aunque las correcciones no son infrecuentes, siempre vemos pequeñas correcciones, no siempre son grandes correcciones. De hecho, cuando sabemos que debería venir una pequeña corrección y esa corrección no se da, y no se da, y no se da, sabemos que empieza a cerrarse esa olla de presión y es cuestión de tiempo para que eso se corrija o tienda a buscar el corregirse. ¿Ok? En este caso, el desequilibrio fue tan extremo que la corrección fue lo bastante significativa como para iniciar lo que se llamó la Gran Depresión, un periodo caracterizado por la pérdida de casi 90% del valor del mercado de valores y un índice de desempleo que dejó en paro a la cuarta parte del país. Imagínense un país con la cantidad de habitantes como la de Estados Unidos y que el 25% de las personas no tengan un sustento. Esto trajo como consecuencia, entre otras cosas, el surgimiento de la generación de los baby boomers, por supuesto, después que salimos de la Gran Depresión. Al final de la Segunda Guerra Mundial pasó algo que desbarató el sistema habitual de controles y contrapesos. Fue una ruptura en el orden natural que literalmente y por casualidad impulsó a los Estados Unidos por un rumbo totalmente nuevo. Después de la guerra, la gente celebró y lo celebró y siguió celebrando. Y 9 meses después de la culminación de la guerra, comenzó un periodo de aumento en la natalidad que nunca antes se había visto en los Estados Unidos. Era el surgimiento de los baby boom, ¿ok? La famosa generación de los baby boomers. Fíjense que aquí el autor nos lleva un poco a ese análisis de cómo vemos la economía, específicamente porque él es norteamericano y hace el análisis que hace lo hace desde el mercado norteamericano, de cómo lamentablemente la economía de Estados Unidos siempre se impulsa a través del conflicto bélico. Por eso muchos historiadores y muchos analistas políticos y económicos denominan la economía creciente de Estados Unidos como una economía de guerra. Lamentablemente, lo que más ha impulsado a esa nación ha sido los conflictos bélicos. Cada vez que Estados Unidos se mete en un conflicto, eso hace que la economía se reavive, ¿ok? Porque pasan a lo que se llama una economía de guerra, donde todo lo que se produce es en función a obtener la victoria en algún conflicto. Esto le funcionó bien a los Estados Unidos en muchos conflictos hasta que llegó un punto de quiebre, ¿ok? Me estoy adelantando y estoy saliéndome del tema del libro, pero ese punto de inflexión lo tuvimos con la famosa guerra de Vietnam. Ellos pensaron que podían entrar a Vietnam, destruir al Vietcong en 3 semanas, que era lo que iba a durar en teoría la operación en el Vietcong, y bueno, fue una de las guerras más largas en la cual se vio involucrada Estados Unidos con el mayor número de pérdidas y de trauma posguerra de los pobres soldados que vivieron la mala experiencia, la terrorífica experiencia de la guerra de Vietnam. Cuando hablamos de esto de los baby boomers, ¿ok? Los años, ¿cómo se llama? Los años 80, los locos años 80, durante este periodo se adelantaron nuevas teorías económicas para proteger la riqueza que acumulaban los baby boomers.
un síntoma clásico de exceso. Fue donde empezamos a ver eso que llama mucho la atención y ahí es donde viene el bautizo del sueño americano, que es precisamente ver el derroche de lujo, el exceso de todo lo que cualquier persona pudiese desear, ni siquiera atado a un tema meritocrático, ni siquiera atado a un tema de esfuerzo, sino que parecía que sencillamente estar en ese país te daba todas las oportunidades para tú tener todo lo que quisieras y tenerlo en abundancia. Por ejemplo, la PC de IBM, el MS-2, el Macintosh de Apple, Microsoft Windows, contribuyeron al auge y a la propagación del ordenador personal. Un PC en cada mesa de trabajo, como lo definía la visión de Bill Gates, el joven fundador de Microsoft. Para tener poder, para tener poder ya no hacía falta que vayamos al trabajo. En casa también podíamos disfrutar de ese poder que nos daba tener una computadora personal en casa. El individuo podría competir con una corporación, incluso las nuevas tecnologías de la época respaldaban el deseo de un mayor individualismo. En la computadora le empezó a dar a las personas un cierto poder individual que hacía que pudiera sentirse que podía competir. Y de hecho, gracias a la globalización posterior y por supuesto el Internet y el nacimiento de los medios digitales, esto se hizo un poco más latente. También estábamos aceptando que los productos tuvieran un tiempo de vida útil. Fue en los años 80 donde salió la figura de la obsolescencia programada. Antes de los años 80, y de hecho todos en nuestra casa tenemos algún artefacto, bien sea electrodoméstico o bien sea de otra índole, que ha sido heredado de nuestros abuelos. Todos tenemos algo que ha sobrevivido, inclusive la ropa. La ropa, todavía nosotros vemos en algún closet o en algún abuelo en la calle vistiendo los mismos pantalones que se ponían en los años 70. Ahora nosotros compramos una camisa bien costosa, la camisa preciosa, bella, usted la lava 2 veces y cuando la plancha o está amarilla o tiene un hueco, ¿ok? Entonces pareciera que nos metimos en una cultura excesiva de consumo, inicialmente, como todas las cosas, con el buen propósito de impulsar la economía, porque se dieron cuenta que si usted compraba una licuadora y la licuadora le duraba 15 años, en algún punto el mercado iba a estar saturado y todo el mundo iba a tener una licuadora. Entonces empezaron a trabajar con el tema de la obsolescencia programada para que usted cada 3 años, cada 2 años, cada 5 años, no sé, dependiendo del nivel de calidad del producto, usted sintiera la necesidad de hacer un cambio, ¿ok? Adicionalmente, entró en juego empresas como Apple, que trabajó mucho en la parte del diseño. Entonces lo que hacía era no solo tener una obsolescencia programada, sino que hacer un trabajo consciente en darle un diseño mucho más atractivo a los productos para que la persona, así tuviera su producto bueno, quisiera tener el de última moda, cosa que también adoptaron los vehículos. Antes los carros, los modelos duraban 7, 10 años, el mismo modelo no le cambiaban ni un foco, y después se dieron cuenta de que la gente quería algo nuevo. Si yo quería comprar un carro, que John tuviera el mismo carro, pero el de John lo compró hace 5 años, yo tenía la necesidad social de que todo el que viera mi carro, aunque sea la misma marca y modelo del de John, la gente supiera que el mío era más nuevo. Entonces empezaron las compañías automotrices también a cambiar el diseño en una tontería. Todos acordamos de carros que tenían los bombillos, los focos de una manera y el próximo modelo tenía el foco un poquito volteadito y le cambiaban los cocuyos o le cambiaban el limpiaparabrisas o le cambiaban los rines o hacían cualquier cambio sutil para que la gente sintiera de que estaba adquiriendo algo nuevo. Y le daba esa sensación a las personas de que se iba a diferenciar, aunque yo y yo tuviéramos el mismo carro, todo el mundo sabía que el mío era 5 años más nuevo que el de yo. ¿Ok? Luego vino otra catástrofe a nivel de malas decisiones de alto nivel de liderazgo y fue el día que aceptamos que los despidos son aceptables. Aquí quiero, mis líderes, que hagan una comparación entre las teorías que voy a hablar el día de hoy o los puntos que voy a mencionar el día de hoy y los que vimos en la sesión pasada. ¿Se acuerdan en la sesión pasada del libro donde comentábamos esta industria o esta empresa que tenía como política que yo jamás te voy a despedir, a menos que por supuesto hagas algo ilegal o hagas algo que vaya en contra del bienestar físico de tus compañeros? Pero si tú cumples con tus objetivos, si tú cumples con las normas, tienes tu empleo garantizado, lo cual hacía que los líderes tuvieran muchísimo más cuidado de cómo hacían su planificación y qué decisiones tomaban, porque tenían esa responsabilidad moral de cuidar el empleo de sus colaboradores. Pero el 5 de agosto de 1981 se sentó un precedente terrible.
Ese día, el 5 de agosto de 1981, fue el día en que el presidente Ronald Reagan despidió a 11.000 controladores aéreos. ¿Ustedes se acuerdan de aquí en el 2011, cuando hubo el pitico en cadena? Fuera, fuera. Ese tipo de decisiones generan precedentes que no importa que después venga un tribunal supremo a decirte que no lo puedes hacer, se sentó un precedente desde la alta esfera y cuando el líder hace algo, está dando un permiso tácito de que todos puedan hacer exactamente lo mismo. Por eso es que nosotros, a mayor nivel, en una organización, muchísimo más cuidado tenemos que tener, ¿ok? Al momento de tomar una decisión, porque no es lo mismo la decisión que pueda tomar un analista a la decisión que pueda tomar un gerente, a la decisión que pueda tomar un director ejecutivo de finanzas. Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentemos a una decisión, tenemos que tener conciencia qué impacto va a generar. Las decisiones tienen dos tipos de impactos, ¿ok? El impacto visible, que es el que yo puedo pronosticar, y está el impacto invisible, ese impacto que tengo que hacer un ejercicio de discernimiento para saber qué cosa puede pasar con esta decisión que no estoy considerando en este momento. PATCO, que es el Sindicato de Controladores Aéreos, amenazó con ir a huelga con el consiguiente cierre de aeropuertos y la cancelación de miles de vuelos durante uno de los periodos del año donde la gente más viajaba, el periodo vacacional. Una huelga de este tipo es ilegal, según una ley llamada Taft-Hartley en Estados Unidos. Esta ley básicamente prohíbe que una huelga laboral cause perjuicios injustos a personas no involucradas en la contienda o que perjudique en el sentido que sea a cualquier actividad que afecte negativamente el bienestar general de la población, motivo por el cual ni los policías, ni los médicos, ni las enfermeras pueden hacer huelga general en los Estados Unidos. Esto incluía a los controladores aéreos y, por supuesto, a las fuerzas militares. Ahora bien, la decisión que tomó Reagan fue correcta. Pudiéramos decir que sí y no. La decisión parecía ser la correcta, pero la profundidad de la decisión que tomó Ronald Reagan fue un desastre. ¿Ok? Porque el prejuicio a la ciudadanía fue enorme por la cantidad de vuelos que se cancelaron y dejar pasar esta situación violentando una ley seguramente traería un antecedente peligroso que seguramente en el futuro hubiese cobrado muchas vidas. Pero lo que aderezó la decisión de Reagan y la convirtió en una pésima decisión, quizás una de las peores decisiones de un jefe de Estado en Estados Unidos, fue que prohibió que Reagan, aparte de votar a esas personas, prohibió que ninguno de los huelguistas, ninguno de los 11.000 huelguistas despedidos, pudiera volver a trabajar en la FAA, que es la Federación de Aviación en Estados Unidos, durante el resto de su vida. Una prohibición que siguió vigente hasta que en el año 93 Bill Clinton la abrogó. Entonces, fíjense, fue una decisión que tenía que tomarse porque había un incumplimiento de una ley federal que te decía, tú no puedes hacer una huelga si tu puesto dentro de la sociedad es clave. Solamente imagínense, aquí en Venezuela llegó a pasar varias veces y tuvimos unas consecuencias nefastas cuando, por ejemplo, no sé si se acuerdan en la época, hace muchos años en Venezuela, donde los médicos se iban a huelga y cerraban los hospitales. Habían personas que morían por una huelga médica en Venezuela, cosa que si nos vamos a la lógica moral, oye, podemos entender que tú como médico también eres un ser humano y necesitas, obviamente, mejores condiciones laborales, que sabemos que a nivel de medicina pública en Venezuela no hemos logrado eso, no lo hemos podido lograr, pero también está la parte moral de saber de que el servicio que yo estoy prestando, aunque es un servicio que debe ser muy bien reconocido económicamente, el hecho de que en este momento no se te esté reconociendo y que sea una lucha de décadas, tú no puedes dejar de prestar el servicio. Tú sencillamente no puedes cerrar las emergencias, ¿ok? Obviamente hay cierres técnicos aquí en Venezuela por el tema de que no hay insumo, ¿ok? En la mayoría de los hospitales, pero una cosa es que no hay insumo, que es responsabilidad del Estado, y otra cosa es que no haya atención médica por responsabilidad de los médicos que no quieran cumplir con su labor, ¿ok? Entonces, los mecanismos de huelga de las personas vitales para la sociedad tienen que irse por un tipo de lucha distinto, ¿ok? Buscar la manera de ejercer una presión para que su voz se escuche, pero sin afectar la vida de las personas, ¿ok? Porque no todas las personas viajan
por temas de placer, hay muchas personas que viajan por temas de emergencia. Entonces, con la aprobación de esta ley, de este decreto ley donde Ronald Reagan despidió a las personas y adicionalmente una ley que prohibía que estas personas no pudieran contratarse, no pudieran prestar servicios al Estado en más nunca en su vida, era una cacería de brujas, algo que sentó un precedente terrible, lo cual hizo que después de esa decisión de Reagan, las grandes corporaciones empezaran a jugar con los famosos despidos masivos, ¿ok? Entonces transformamos, desensibilizamos el recurso humano y lo comenzamos a ver como un número en el balance. Y yo creo que eso es uno de los llamados más importantes que hace el libro, y es a entender que como líderes nuestro trabajo es con la gente, no con los resultados. Y aquí vamos a hilar fino. Todo líder es capaz de conseguir los resultados que se proponga, pero no a costa del bienestar de las personas. En el momento de que yo pongo por encima de las personas los resultados, no importa el tipo de resultado que persigamos, perdí la brújula como líder. ¿Ok? Entonces, eso trajo un enorme impacto moral en lo que es el trabajo en los Estados Unidos, porque las personas empezaron a separarse emocionalmente de las empresas, empezaron, fíjense que todavía ahorita se sigue hablando de un cáncer fundamental en las organizaciones, que es la falta de compromiso. Y es aquí donde tenemos que aplicar la lógica simple, mis líderes. Yo no puedo como organización pedirle, exigirle a los colaboradores que se comprometan con nada si yo siento que soy un número más en el balance. Si yo sé, porque por experiencia en la organización, cada vez que los numeritos bajan un poquito, despido al 10% de la plantilla para que el numerito se vea bonito a final del trimestre, y después cuando nos recuperamos el numerito y empezamos a volver a facturar, contratamos gente nueva como si fuésemos personas fácilmente reemplazables. Y a veces escuchamos ese tipo de frases como que nadie es necesario, nadie es indispensable en las organizaciones. Es cuesta arriba tratar de que la gente se comprometa con un vacío. Es como tratar de que la gente se comprometa con un nivel de incertidumbre que no puede manejar emocionalmente. Entonces, una de las tareas, y lo decimos cuando estudiamos la PNL en las clases de la maestría, que es que liderazgo es la capacidad de desarrollar un ambiente al cual las personas deseen pertenecer, y este libro también va por la misma tónica. Es cómo rescato yo mi responsabilidad como líder más allá de los resultados. Como líder no estoy diciendo que los resultados no sean importantes, por supuesto que son fundamentales, pero nunca tienen que ser a costa del bienestar de los empleados. Y obviamente cuando hablamos del bienestar de los empleados, estamos hablando de que no podemos tener a los empleados amenazados, no nos podemos poner a trabajar excesivas horas sin pagarles sus horas extras, no recargarlos con excesivo nivel de trabajo, que despedimos a 3 personas, entonces agarramos a uno de los colaboradores y entonces ese colaborador tiene que hacer el papel de los 3 que votamos, porque tú sabes, tienes que ponerte la camisa de la empresa, tienes que comprometerte porque somos una familia, pero cuando me toca a mí pedir algún permiso, pedir algún apoyo financiero para una enfermedad o para comprarme un carro o para cualquier cosa, para pagar un semestre de la universidad que quiero hacer un posgrado, la empresa me dice, no, eso no es política de la empresa. Entonces pareciera que cuando escuchamos ese término política de la empresa, es como todo lo que yo puedo hacer para hacerte sentir mal. Pasa mucho aquí en Venezuela con el tema del servicio. Cuando tú vas a un sitio y te prestan un mal servicio y tú haces tu reclamo válido de que te están prestando un mal servicio, por ejemplo, compraste este producto carísimo en una tienda y de repente llegas a tu casa y te das cuenta que el producto está roto y tú vas, si le mira, el producto que te compré estaba roto, no lo revisé, tú tampoco lo revisaste cuando me lo entregaste y el producto está roto. Mira, es política de la empresa no hacer cambios. Entonces, ¿cómo traduce eso la persona que te está comprando el artículo, que es política de la empresa, no importarle el bienestar del cliente? ¿Usted cree que ese cliente, por muy barato que sea lo que compró, va a sentir algún compromiso de querer volver a comprar en esa tienda? No importa que la tienda sea la más cercana a mi casa, no importa que la tienda sea la que vende más económico, pero si yo siento que no soy alguien importante para ese cliente, para esa empresa, yo voy a querer darle mi dinero a alguien que me haga sentir que soy importante. Y aquí empezó ese proceso de deshumanización a nivel laboral.
Nuestros circuitos internos, aunque en la práctica sean complejos y desordenados, tienen una intención muy clara. Nuestro sistema de incentivos químicos fue creado para ayudarnos a gestionar un mundo muy tangible y para vivir en él. Conocíamos a todas las personas con las que vivíamos y trabajábamos, sabíamos que necesitábamos, colaborábamos para obtenerlo, veíamos las cosas que nos amenazaban y cooperábamos para progresar unos con otros. Estoy hablando de nuestros ancestros, ¿ok? Ahora, el problema es que hemos producido una abundancia de prácticamente todo lo que necesitamos, lo que no necesitamos, lo que queremos y lo que no queremos, y la abundancia no sienta bien al progreso del ser humano. Lo decía hace 2 sesiones, esa máxima que dice tiempos difíciles hacen hombres fuertes hacen tiempos fáciles, hombres fáciles hacen hombres débiles. Es ese ciclo morboso que a veces se nos da, ¿no? Entonces, cuando tenemos exceso de todo y pareciera que todo viene como por arte de magia, eso nos hace un profundo daño al ser humano. Y con esto no estoy diciendo que el ser humano esté diseñado para vivir en la carencia. Estamos diseñados para vivir en la abundancia, pero en una abundancia en equilibrio. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Puede cortocircuitar nuestro sistema y en realidad perjudicar nuestras vidas y a nuestras organizaciones. La abundancia puede ser destructiva, no porque sea mala para nosotros per se. La abundancia puede ser destructiva porque abstrae el valor real de las cosas. Hemos escuchado mucho en términos de crianza de niños, cuando nosotros vemos personas que le dan a sus hijos absolutamente todos los caprichos que el muchachito pide, el papá va y se los da, y cuando tú le dices, oye, vale, John, no le puedes dar todo a tu chamo, porque si tú le das todo a tu chamo cuando crezcan van a pensar que... Entonces John te dice, bueno, pero es que yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, porque mi papá todo lo que yo le decía me decía que no, que no, que no. Entonces yo crecí con una carencia, entonces ahora yo creo que mi hijo crezca en una abundancia. Entonces pasa el tema de la dualidad del ser humano, que cuando queremos crecer, no crecemos de manera estratégica y de manera funcional de decir, oye, quiero crecer hacia allá y mi punto de equilibrio tiene que ser este y medir ese punto de equilibrio donde me voy a estacionar, donde voy a disfrutar lo que estoy haciendo, sino que generalmente parecemos una pelotita de ping-pong, vamos de un extremo al otro. Entonces me voy de un trabajo X y me voy para otro trabajo que es totalmente lo opuesto al otro, en vez de buscarme un punto de equilibrio, un punto medio. ¿Ok? Es como la gente que pasa muchos años sin cuidarse, sin comer bien, sin hacer ejercicio, y de repente un día, bien sea que tenga una iluminación o bien sea que se sienta mal o pasó por un percance médico, entonces se mete a fitness, entonces son de las personas que andan con una báscula dentro del bolsillo. Y entonces hasta el agua que toman la pesan. Y entonces no pueden ver a otra persona comiéndose una chupeta porque se la arranca y le dicen que no. Entonces se ponen en el otro extremo, que yo creo que es igual de tóxico que el anterior de donde viene, ¿ok? Cuanto más tenemos, menos parecemos valorar lo que sí tenemos. Exactamente lo mismo pasa con las relaciones. Dice el budismo, no es más feliz el que más tiene, sino aquel que menos necesita. La pregunta aquí es, mi líder, ¿qué relaciones atienden más las personas? ¿A las que están atentos a nosotros y nos apoyan o a los que, o a los que no están presentes o no nos prestan atención? Nos ignoran y no nos validan para nada. Hay una respuesta estándar y va a variar dependiendo de cada persona, ¿ok? El autor aquí nos habla más adelante que esa abstracción nos está matando. Ese poder que tienen muchas personas de abstraerse de la situación y ver todo como si vivieran en terceras personas. Ahorita están muy de moda en las redes sociales el tema de los los NPC, que son esos muñequitos que están dentro de los juegos de videos que no son protagonistas, sino que están como de relleno. Entonces, a veces, pareciera que muchas personas quisieran vivir ese tipo de vida de rellenos donde no aceptan ninguna responsabilidad. Y aquí el autor nos pone como ejemplo el tema de la guerra y los crímenes de guerra que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis. Cuando la humanidad fue a los juicios de Nuremberg, prácticamente todos los soldados nazis, ¿ok? Tenían esta máxima y todas las preguntas que le hacían repetían absortos la frase solo cumplía órdenes, solo cumplía órdenes, solo cumplía órdenes, tratando de achacarle la culpa y la responsabilidad a los superiores, ¿ok?
al alto mando militar. Y resulta que cuando algunos miembros de la SS fueron a juicio, resulta que ellos también tenían órdenes, también tenían superiores. Obviamente, pareciera que todo el mundo quería darle absoluta responsabilidad a Hitler. O sea, el culpable es Hitler. O sea, ninguno apeló a la conciencia moral de decir, puede que sea mi superior, puede que yo tenga un juramento de obediencia en el ejército, que después de este juicio de Nuremberg hubo en muchísimos países, sobre todo con los países con los ejércitos más grandes, tuvo que hacerse una revisión de estas políticas de obediencia, ¿ok? Y de hecho ha habido muchos casos famosos de subalternos o de soldados, capitales, tropa, que han ido a juicio por no obedecer una orden directa. Y eso ha sido candela, ¿ok? El hecho de ver el raciocinio que le ha quitado, ha fracturado un poco esa estructura rígida de la parte militar, que obviamente tiene sus pros y sus contras, pero es porque lo han hecho de una manera equivocada, porque no han centrado la cuestión en la moral, sino simplemente en el deseo. La abstracción, como esa capacidad de no prestar atención a algo exterior para dirigir toda la atención a su propio pensamiento, es decir, la abstracción en cierto punto es un comportamiento neurótico y es un comportamiento egocéntrico, ¿ok? Si se tratase de abstraerse del ruido del entorno para enfocarse en lo que está haciendo, como por ejemplo estudiar para un examen, puede estar bien la abstracción. Pero abstraerse de la realidad que nos rodea y concentrarnos solamente en nuestro bienestar o nuestro beneficio es el inicio para un desastre que tarde o temprano llegará a tocarnos la puerta. La abstracción en este contexto puede fungir como un mecanismo de defensa, solo que no opera para salvaguardar nuestra psique, como en el caso de los mecanismos de defensa descritos por Freud, sino para salvaguardar nuestro beneficio social o nuestro estatus. Quiere decir que apunta al ego. ¿Ok? Los narcisistas son por excelencia personas con una capacidad de abstracción bárbara. Stanley Milgram, que lo hemos tocado en algunos quirones, psicólogo de Yale, quiso entender mejor esto de cómo los seres humanos nos parecemos tanto a una banda de borregos que si alguien con mayor rango que el nuestro o más autoridad nos ordenara hacer algo totalmente contrario a nuestro código moral, nuestro sentido del bien y del mal, nos limitaría a obedecer. Fue la pregunta, la hipótesis que se hizo Milgram. Sin dudar, es posible que una pequeña escala, ¿ok?, de personas lo haga, pero pasaría en una escala mucho más grande. Resulta que cuando nos aislamos de la humanidad mediante la abstracción numérica, somos capaces de una conducta inhumana. Como los voluntarios de Milgram, igual que las condiciones que introdujo Milgram en sus experimentos, la separación física entre aquellos que sufrían las consecuencias de las decisiones puede tener un impacto sobrecogedor en las vidas de otros. Posiblemente, porque yo hice mucho cambio en las láminas, puede ser que lo toque más adelante, no me acuerdo qué cambios hice, pero básicamente para los que no conocen el experimento de Milgram, que se los recomiendo lo busquen en YouTube, hay muchos documentales sobre el tema. Milgram lo que hizo fue hacer un estudio sobre la obediencia a la autoridad. Y en este experimento, lo que es la validez aparente de la muestra decía, o lo que esperaba Milgram que ocurriera, es que hubiese un pequeño porcentaje muy inferior al 10% de personas que pudieran llegar a hacer actos criminales o actos hasta de sadismo, amparados en que yo te decía que tú no ibas a ser responsable ante la sociedad porque estabas cooperando por un bien mayor. Entonces, en este experimento, mirar lo que eso fue decirle a una persona que estaban participando por un premio Nobel, que si se daba bien el resultado, nos íbamos a ganar un premio Nobel y íbamos a hacer un descubrimiento interesantísimo sobre la cognición del ser humano y que eso iba a revolucionar todo. Entonces, el experimento sencillamente era que en teoría iba a estar una persona en un cuarto, yo iba a estar en este cuarto, la persona que estaba del otro lado iba a tener unos electrodos conectados a su cuerpo y tenía que memorizar una lista de palabras random y que él la podía leer una sola vez y después tenía que recitar de orden esa lista. Y cuando la persona se equivocaba, iba a tener una descarga eléctrica. Obviamente en el tablero iban descargas eléctricas desde muy bajitas hasta una descarga eléctrica mortal.
Resulta que los investigadores decían que era muy, pero muy probable que los primeros 3 o 4 choques eléctricos la persona pudiera hacerlo sin ningún problema, porque en el tablero decía toda la indicación de que era una descarga leve, moderada, simple, hasta llegar a las descargas mortales. Obviamente, en una parte del experimento las personas lo hacían con una separación, y yo estaba en un cuarto, la otra persona que recibía la supuesta descarga, que no estaba recibiendo ninguna descarga, la persona del otro lado, yo no la iba a ver, solamente iba a tener a una persona de bata, con condecoraciones, supuestamente un científico sumamente reconocido, que era una autoridad y que sabía que lo que estaba haciendo estaba correcto. Entonces, cada vez que tú decías que no querías continuar, te decía, es indispensable que lo hagas, recuerda que estamos haciendo algo muy importante, el experimento así lo requiere, y la persona, aunque muchos mostraron incomodidad, cerca del 67% de las personas llegaron a dar una supuesta descarga mortal. Si esto nos pone los pelos de punta, saber de que las personas son capaces, cualquier tipo de ser humano inocente puede ser capaz de cometer actos verdaderamente lamentables para la humanidad o moralmente cuestionables. Lo peor quizás de este experimento, que por supuesto fue un experimento bastante cuestionado, es que una vez que terminaba el experimento y le decían a la persona que era un simple experimento, que jamás le hizo daño a la otra persona, automáticamente la persona se ponía en modo defensivo y decía que si el ejercicio hubiese sido cierto, si el experimento hubiese sido cierto y le hubiesen propinado una descarga mortal a las personas, no iban a ser responsables porque solamente estaban siguiendo la orden del científico y en tal caso, si hubiese pasado algo legal, el responsable iba a ser el científico. Solamente un 13% de las personas, número uno, se negaron rotundamente a dar una descarga que fuese dañina para la persona que no estaban viendo, o se levantaron de su silla a ver si la otra persona que estaba recibiendo las descargas eléctricas estaba bien. Y cuando nosotros vemos este experimento, que aunque fue un experimento controvertido, lo han repetido años después con los mismos resultados, lamentablemente, nos hace pensar, y gracias a este experimento, el psicólogo Seligman, también tratando de validar la teoría, Milgram lo validó por esto, por la obediencia, y Seligman lo validó por el tema de un concepto llamado la indefensión aprendida, ¿ok? Uno quería validar por qué los nazis eran malos y Seligman quería validar el otro lado, que es por qué los presos en los campos de concentración, porque habían campos de concentración que tenían hasta 3.000 cautivos, 3.000 personas en cautiverio, habían campos de concentración que con 3.000 personas solamente había una docena de nazis cuidándolos. Entonces Seligman también quiso preguntarse o se preguntó, oye, ¿qué pasa que 3.000 personas no se dan cuenta que por muchas armas que tengan esos 12 soldados, son 12 contra 3.000? ¿Qué pasó que esas personas no lucharon por su vida? Y desarrolló otra teoría, que me estoy saliendo del tema, que es la teoría de la indefensión aprendida, y gracias a los estudios y al resultado que tuvo Seligman por el concepto de indefensión aprendida, es que nace lo que hoy conocemos como la psicología positiva, pero eso es otro tema, hoy estoy súper saltando de un tema a otro. ¿Ok? Luego el autor nos menciona la abstracción moderna, que es la abstracción que quizás estamos viviendo ahorita, o el tipo de abstracción que estamos viviendo ahorita actualmente en la sociedad, que habla de los descubrimientos de Migra y cómo han cobrado vida en nuestra época, ¿ok? Y nos hacemos esta pregunta: ¿qué pasa con la gente que trabaja en una empresa y hace lo que le ordenan sin hacer cuestionamientos morales? ¿Ok? Y eso sí, lo seguimos viendo a diario. Siempre hay una noticia en la prensa que tiene que ver con este tipo de conflictos morales, de que las empresas hacen cosas malas y los empleados le ordenan hacer cosas que el empleado, el profesional, está consciente de que es un delito y aún así lo hacen. Fíjense, un líder que dirige una cultura débil no invierte en programas para respaldar la confianza de su gente, de modo que lo hagan, de modo que puedan hacer lo que es correcto. En lugar de eso, el sistema de mando y control perpetúa un sistema en el que es más probable que los trabajadores hagan lo que más les convenga a ellos, la incertidumbre y los comportamientos estancos, elementos que medran en la cultura de mando y control y contradicen el concepto de círculo de seguridad, aumentan nuestro estrés y perjudican nuestra capacidad de forjar relaciones
hasta llegar al punto en el que el instinto de supervivencia se convierte en nuestro objetivo principal. Es decir, son muchas las organizaciones modernas donde vemos la falta de cooperación y donde tú ves que todos los miembros del equipo viven en una constante zozobra cuidándose las espaldas. ¿Ok? Y de hecho yo he entrado a organizaciones, aún como asesor, y siempre tengo, o siempre no, o es común tener conversaciones incómodas con personas que te advierten de que te cuides de Joffer, cuídate de Eli, no le comentes mucho a John. Y entonces cuando tú dices, oye, si el líder te hace la advertencia de que te cuides de su propio personal, es más que evidente de que algo no está funcionando. ¿Ok? Y entonces aquí es donde hay que hacer un replanteamiento de cómo estamos percibiendo y qué está pasando con nuestro nivel, ¿ok? Dentro de la organización o cómo se está manejando realmente internamente la organización. La responsabilidad del negocio. Hablo aquí y me traigo esto. Solo existe una responsabilidad empresarial, usar los recursos y participar en actividades diseñadas para aumentar los beneficios siempre que la empresa se mantenga dentro de las reglas del juego. Eso lo dijo el Premio Nobel de Economía de 1970, Milton Friedman. Que hay otra frase de Friedman que me encanta, ¿ok? Que creo que la puse por aquí. Traducido al experimento de Milgram, demasiados líderes empresariales prefieren obedecer al científico antes que a una autoridad moral superior. Pueden justificar que sus actos están dentro de la legalidad, pero sin tener en cuenta la intención de las leyes que pretenden incumplir. Partiendo de este punto, hay conductas que pueden ser de algún modo legales, pero moralmente cuestionables. Muchas de ellas ni siquiera habrá personas que nos apunten con el dedo porque no se van a enterar, pero siempre habrá alguien observando y ese alguien eres tú. La responsabilidad de nuestras acciones va mucho más allá de estar seguros de no incumplir una norma o una ley. Tiene que ver también con la afectación de nuestras decisiones con personas que quizás ni siquiera conocemos, y eso pasa mucho cuando hablamos de competencia comercial. Este ejemplo, mis líderes, es simple, pero puede ser muy poderoso. Cuando vemos un emprendimiento bueno y deseamos nosotros también emprender, parece ser más fácil observar, copiar y poner, pero eso puede que perjudique al mercado actual y lo hacemos sin la intención de perjudicar a nadie. Pero en el fondo sabemos que si hay un perjuicio, le colocamos un simple ejemplo. En mi grupo de vecinos, voy a echar aquí una historia rapidito, mis líderes. Cuando empezó la pandemia, en el primer mes de pandemia, que yo considero que los primeros 2 meses de pandemia fueron los del choque a nivel financiero, los del choque más fuerte. Cuando empezamos esos 2 meses de pandemia, que fue donde muchas personas perdieron su empleo, o perdieron el empleo, o los mandaron de vacaciones sin paga, o sencillamente hubo una suspensión de labores, en el cual según la ley si no hay labores tampoco tengo la obligación de pagar, y económicamente hubo muchas personas que se vieron perjudicadas. ¿Qué hicieron muchísimas comunidades, entre esas la comunidad donde vivo yo? Abrieron su respectivo grupito de WhatsApp y empezó la gente a hacer mercadería, a vender productos por WhatsApp. Entonces, ¿qué ocurrió, mis líderes? Que obviamente tú ofrecías tu producto y por el mismo grupo las personas te hacían los pedidos. Y voy a echar el cuento específico de una persona que me pareció curioso y por eso hice la investigación y llegué a llamar a las personas involucradas y todo, porque me pareció curioso. Y fue el caso de una vecina que hizo un curso de panadería por YouTube. Es decir, vio 4 tutoriales para hacer pan dulce y la señora se fajó a hacer pan dulce. Y en esa época, en las torres donde yo vivo, estaba en mantenimiento mayor el ascensor. Entonces, aparte que estábamos en pandemia, que no podíamos salir porque ni siquiera era la época de la semana radical, la semana flexible, era la semana en que no se podía salir de la casa a menos que tuvieras un salvoconducto. Entonces, la señora ofrecía no solamente pan calientico a la hora que tú quisieras, sino que también la tipa te lo llevaba a tu casa. O sea, yo vivo en un piso 17 y yo le compraba pan todos los días a esa señora. Cenaba con el pan de la señora calientico recién salido del horno. Entonces, obviamente, en el grupo se veía que constantemente la gente le hacía pedidos a la señora y más bien a veces la señora decía, ah, coño, me vas a tener que dar chance, John, hoy no te voy a poder llevar pancito porque ya estoy full el horno, como es un horno de casa,
tenía sus limitaciones. Entonces ella le decía, mira, pero mañana sí te pongo de primero en la lista para que tengas tu pan caliente, me paro a las 4 de la mañana y te lo llevo para que te desayunes a las 6. Y entonces a la persona le empezó a ir muy bien vendiendo pan. ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Que en menos de 15 días habían 4 vecinos vendiendo pan. ¿Y qué hicieron estos 4 vecinos? Empezaron a vender el pan mucho más barato. Yo como contador y especialista en costo y en auditoría, no me daban los costos. Al precio que vendían el pan, yo decía, esta gente está vendiendo a pérdida. Y después hablé con ellos y me dijeron efectivamente que sabían que el pan estaba vendiéndose a pérdida, pero que era su estrategia para poder conseguir clientes. O sea, totalmente deshonesto. Y no lo veían. O sea, lo veían como que Jimmy es normal, yo estoy compitiendo y si yo puedo, y si yo tengo un poquito más de capital y lo puedo vender un poquito más barato para robarme los clientes, eso está bien. Eso es lo que hacen todas las empresas. Todas las empresas cuando montan competencia compiten con precio. Y por supuesto, se transformó en una cosa terrible ese grupo, porque entonces otra persona empezó a vender queso, entonces la gente empezó a ver que la gente estaba comprando mucho queso, entonces empezaron 3 vecinos más a vender queso, y entonces, bueno, se hizo toda una cuestión, entonces había más personas vendiendo que comprando, y la gente como yo nos empezamos a retirar porque el ambiente se me tornó sumamente tóxico, porque entonces no era solamente que sonaba el pito del grupo carratico, tin, 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 la gente vendiendo y vendiendo y vendiendo, 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 sino que empezaron a hacerte llamadas. Te empezaban a llamar, mire vecino, le voy a subir 10 panes, mira que le tengo el kilo de queso, se lo doy y me lo paga en 3 partes. Entonces se empezó a ser profundamente invasivo, ¿ok? Y lo que hizo fue que ese grupo terminaba por cerrarse y absolutamente todos los vecinos que estaban con sus emprendimientos, todos tuvieron que abandonar sus emprendimientos. Entonces eso es una de las razones por la cual, y aquí hago otra acotación, trayendo otra vez el tema de los nazis y Hitler, todo lo que hizo Hitler en Alemania fue legal, porque todo lo que hizo Hitler lo respaldó con leyes. Inclusive lo del trato a los judíos estaba por ley. O sea, era legal maltratar y era legal tratar mal a los judíos porque no eran considerados seres humanos. Entonces, no todo lo que es legal es moralmente correcto, mi líder. Así que ojo con eso. Que algo que diga que sea una ley, si usted considera que infringe la moral o le está haciendo daño a alguien, tome la decisión por su instinto moral y no por lo que diga la ley. ¿Ok? Hablando de este tema de las cosas que están dentro de la legalidad, está el caso del Ocean Steam Navigation Company, que es la propietaria, que fue la propietaria del Titanic, que ella cumplía a cabalidad un reglamento, pero ese reglamento estaba obsoleto. De hecho, añadieron este, 4 lachas inflables, esto es un extracto que traigo yo, como un ejemplo extraordinario de cuando las empresas leen las leyes, cumplen las leyes, aún sabiendo que cumplir la ley no garantiza que lo que estén haciendo esté bueno. Toda la industria naviera era plenamente consciente de que la regulación obsoleta pronto se iba a tener que actualizar. De hecho, a bordo del Titanic se dejó un espacio adicional a la espera de que el requisito de los botes salvavidas fuera obligatorio. ¿Ok? Pero ¿qué pasaba? Que los botes eran costosos y exigían mantenimiento. Obviamente afectaba el balance. Entonces, a los ejecutivos de la empresa del Titanic era más importante la parte del negocio de que fuese el barco lo más rentable posible que las vidas humanas. ¿Ok? Adicional que estéticamente tantos botes salvavidas se iban a ver feo en el Titanic. ¿Ok? Entonces, ser una compañía con una moralidad elevada es lo mismo que ser una persona con muchísima ética. No es un estándar definido y fácilmente se puede violentar si no tenemos cuidado de las acciones que hacemos y las decisiones que estamos tomando. Ciertamente, cuando tenemos una empresa, mis líderes, el marco principal para la toma de decisiones es la ley. Pero luego que estamos seguros que no estamos incumpliendo ninguna ley, es momento de ver si la ley per se es justa. Es decir, si así yo esté cumpliendo con la ley, pasa mucho con las escuetas leyes ambientales, donde a veces te ponen que puedes lanzar tantas toneladas de producto tóxico al año, pero resulta que una tonelada de un producto tóxico no es necesariamente igual para todos los productos tóxicos. Porque hay productos tóxicos que una tonelada puede contaminar, no sé, 1 millón de litros de agua de mar. Y puede ser que hay productos químicos que nada más 1 kilo de ese producto químico puede contaminar 17 millones de litros de agua de mar, por poner un ejemplo.
Entonces, a veces es muy ambiguo la manera en que se tienen que limitar ciertas cosas que nos hacen daño a todos como sociedad. Y entonces ahí es cuando nuestro discernimiento como líderes y nuestra alta moral que tenemos que cultivar va a hacer que nuestras decisiones estén mucho más apegadas a lo moral que a las mismas leyes. ¿Ok? ¿Cómo gestionar la abstracción? Porque vivimos en una sociedad con un nivel de abstracción bastante elevado, entonces esa abstracción de alguna manera hay que gestionar. Decía aquí, un número de personas no son personas, es un número simplemente. Decía Joseph Stalin, en una oportunidad afirmó que la muerte de un hombre es una tragedia, pero la muerte de 1 millón de personas es una estadística. Y esto puede sonar bastante atorrante, pero cuando nosotros lo vemos en la práctica es totalmente cierto. Y estas son las cosas, estas son las máximas que nosotros como líderes tenemos que tener conciencia. Y eso es lo que hace que cobre este, bastante, digamos, bastante lógica el que tengamos cuidado en tener esa doble visión, la visión específica y la visión amplia, para que no cometamos el error de que se nos estén pasando cosas que sean neurálgicas para nuestro círculo de personas que tenemos que cuidar, ¿ok? Se dice que Stanley fue el responsable de la muerte de millones de personas. Creo que la última vez que leí una estadística de Stanley pasaba los 60 millones de personas muertas, la mayoría de ellos sus propios ciudadanos soviéticos. Como muchos dictadores, rendía culto a su personalidad, actuaba con una brutalidad extrema y confiaba en poquitísimas personas y era muy, pero muy paranoico. Pero también tenía toda la razón sobre cómo percibimos la tragedia que afecta a una persona y que afecta a cientos y miles y millones de personas, ¿ok? Este es uno de los problemas derivados de usar cifras para representar personas. En determinado momento, los números pierden su vínculo con la persona y se vuelven simplemente números, carentes de sentido. Somos animales visuales. Si vemos a una persona necesitada, podemos acudir a darle ayuda. Pero si vemos una estadística, a veces hasta nos da la flojera leerla, ¿ok? Luego el autor nos da unas reglas sencillas para hacer una genuina conexión con las personas. Nos dice que la regla número 1, voy a apurarme un poquito porque veo que tenemos bastante contenido. La primera regla es con los pies en el suelo, que es la manera de hacer cohesión con el equipo. No cabe duda que las relaciones pueden nacer de manera online, pero solo se vuelven reales cuando nos conocemos cara a cara. La abstracción en la pandemia, ¿ok? Fue algo impresionante. Yo tengo la experiencia con varios clientes que nos llamaron para que los apoyáramos en hacer la transición del trabajo presencial al trabajo de distancia, al trabajo remoto, porque aun y cuando había una prohibición de trabajar en las empresas, aun cuando había una prohibición de salida de la casa, estamos en pandemia, muchos empleados tuvieron una terrible aversión a trabajar a distancia, no se acostumbraban, no se veían trabajando fuera de su espacio en la oficina y se tuvo que hacer un proceso que duró de 2 a 3 meses. En el cliente que menos duró 21 días, algo así, y en el cliente que más nos costó crear esa cultura de trabajo a distancia, donde se le dio capacitación a los supervisores para que buscaran la mejor manera de supervisar a distancia, porque obviamente la manera de supervisar a distancia no es la misma que supervisar cara a cara. Logramos que todos nuestros clientes tuvieran un trabajo a distancia con unos niveles sanos y de hecho todos los clientes reportaron un incremento sumamente interesante en la productividad de sus colaboradores. ¿Qué pasó después, mis líderes, cuando se terminó la pandemia y cuando las empresas comenzaron a hacer el llamado a regresen otra vez para acá? Pues que la gente estaba ya tan acostumbrada a trabajar en su casita, en chores, cómodos, con pantuflas, parándose cada vez que le daba la gana, echándose un bañito cuando quisieran, cocinando su comida y no comiendo comida recalentada, que hizo que entonces nos pidieran ayuda para volver a convencer a las personas de que regresaran al ambiente. Y uno de los factores que nos ayudó a que la persona hiciera conciencia, los colaboradores hicieran conciencia de regresar de nuevo a la oficina, fue el hecho de que se comenzó a ver de una manera muy fuerte cómo se empezaron a resquebrajar las relaciones en los equipos. Tengo empresas, tengo clientes
que tienen un nivel de compromiso envidiable, ¿ok? Y que ese compromiso histórico, una empresa con 70 años de tradición y que nunca había tenido problemas con el compromiso de los colaboradores, empezaron a probar la amarga píldora de tener empleados que no estaban comprometidos con el equipo, sino que estaban comprometidos con sus resultados individuales, porque se habían acostumbrado a trabajar solos, se habían acostumbrado a hacer sus proyecciones solos, se habían acostumbrado a hacer sus planificaciones solos, y entonces cuando se le hizo el llamado, la única manera de convencer a los colaboradores de que teníamos que volver a estrechar las manos es cuando empezaron a ver que las relaciones, John y yo que nos llevábamos súper bien, que éramos compinches, que los viernes salíamos de la oficina a tomarnos algo, o de vez en cuando en la quincena nos íbamos a comer y almorzábamos juntos y hablábamos y los fines de semana íbamos para Ávila. Literalmente en las reuniones con Zoom, si estaba John, yo no prendía la cámara, porque es que no lo quiero ni ver, porque la distancia tiende a resquebrajar las relaciones. ¿Ok? Regla número 2, nos dice el autor, que sea manejable y siga el índice Dunbar. Esto me recordó, yo había leído esta teoría hace muchos años, la había olvidado por completo, y cuando lo leí tuve que hacer una pausa para investigar otras cosas, y me pareció fascinante el volverme a reencontrar con el índice de Dunbar. Esto dice, deje de pensar en tener 1 millón de amigos. Si usted quiere generar un impacto importante en el mundo, concéntrese en sus relaciones más cercanas. Si usted lo hace bien, seguramente logrará impactar en la vida de las personas cercanas de su equipo cercano. En esta regla nos habla que según estudios del antropólogo británico Robin Dunbar, quien mediante un estudio en el Departamento de Psicología Experimental logró concluir que el número máximo de personas con las que podemos interactuar con un nivel decente de cercanía y de profundización es de 150 personas. Los primeros grupos de Homo sapiens, porque esto es un estudio psicológico y antropológico, no fue que un tipo se le ocurrió, sino que es un estudio serio, decía que los primeros grupos de Homo sapiens vivieron en tribus cazadoras recolectoras de entre 100 y 150 personas. Las comunidades Amish y Uteritas están formadas por unas 150 personas también. Los bosquimanos de Sudáfrica y los nativos americanos también viven en grupos máximos de 150 personas. Incluso el tamaño de una compañía de marines de los Estados Unidos es de 150 marines. Esta cifra mágica es el número de relaciones íntimas que estamos diseñados para poder asimilar bien y en equilibrio. Todo lo que sobrepase de esta cuota empieza a generar rupturas a menos que se introduzcan sistemas sociales rígidos o de jerarquías o una burocracia que sea eficaz. No todas las burocracias son malas, ¿ok? Para contribuir a la gestión de escalas de contacto. Este es el motivo por el cual los líderes veteranos tienen que confiar en los niveles medios. Por eso la jerarquía de las grandes organizaciones. Porque una sola persona no puede administrar eficazmente un gran número de personas si quiere mantener un sentido fuerte de confianza y de cooperación con todo su equipo. Cuando un líder conoce personalmente a todos los miembros de un grupo, la responsabilidad por su cuidado se vuelve algo personal. El líder empieza a considerar a las personas de quienes es responsable como si fueran su propia familia. Y es aquí, mis líderes, uno de los puntos fundamentales si volvemos a tocar el tema de los despidos masivos. Es mucho más fácil para una persona que tiene que tomar la decisión agarrando un balance en una empresa que tiene por lo menos 1.000 empleados y decir, mire, hay que bajar la plantilla un 10%, hay que votar 100 personas. Es mucho más fácil agarrar el bolígrafo y firmar que hay que votar a 100 personas a que usted tenga una empresa con 15 personas y yo le diga, Jimmy, tienes que votar 3. De esos 15 tienes que votar 3. Porque probablemente si sea yo el que tenga que darle la cara, sentarlo en un escritorio y decirle, oye, Eli, lamentablemente no te podemos seguir manteniendo en la empresa. Oye, Joffer, de verdad, gracias por tus años de servicio, pero lamentablemente la empresa está pasando por situaciones difíciles. Entonces, ese número mágico me permite, cuando pase el trago amargo de tomar una decisión que atañe a alguno de mis colaboradores, ya no se trata de un número, ya no se trata del coordinador 3 de la región de Upata, se trata de Joffer, el que se sienta en la silla al lado tuyo.
Entonces, cuando manejamos equipos de trabajo con un número en el cual pueda yo tener cercanía y conocer a las personas por su nombre y por su apellido, saber qué cosas le gustan, saber cuáles son sus intereses, seguirlo en redes sociales y ver qué hace sus fines de semana, me genera una mayor responsabilidad para tomar mejores decisiones. Entonces, esa a veces medio morbosa necesidad de crecer y de darle empleo a 5.000 personas, la pregunta es, ¿cómo voy a gestionar esa cantidad de personas sin perder la parte humana de contacto? Para eso necesitamos, y lo decimos muchísimo en el Club de Liderazgo, lo decimos muchísimo en las clases de la maestría, es vital la construcción de nuestro círculo íntimo y entrenar a esos líderes con un nivel de liderazgo de alto impacto para que ellos sean capaces de replicar el liderazgo, de replicar su círculo íntimo, para que yo como líder pueda impactar en muchas más de 150 personas, pero no de manera directa, sino a través de las personas a las cuales estamos ayudando a transformar sus vidas. ¿Ok? Obviamente no es un proceso que se hace en un día, no es un proceso que podamos hacer en un trimestre, es un trabajo de hormiga que bien vale la pena, ¿ok? Pero es un trabajo que hay que hacer a largo plazo. Tercera regla, conozca a las personas a quien ayuda, ¿ok? Fíjense, como animales sociales, para que nuestro trabajo tenga sentido y estemos motivados, para hacerlo incluso mejor, es imperativo que veamos el impacto real, tangible, en tiempo real de nuestros esfuerzos. La lógica parece respaldar que seguir los hallazgos de Milgram y obedecer obedientemente a la parte superior, excepto en este caso, pudiera pensarse que es positivo. Cuando logramos ver físicamente el impacto positivo de las decisiones que estamos tomando o del trabajo que estamos haciendo, no solo sentimos que el trabajo valió la pena, sino que también nos inspira a trabajar más duro y hacer muchísimo más de lo que se espera de nosotros. ¿Ok? Por eso yo les decía en una de las clases anteriores, cuando hablamos del tema del compromiso, cuando una empresa me llama y me dice, Jimmy, queremos hacer un programa para elevar la moral de la empresa y queremos que los empleados se comprometan, que se pongan la camisa, la primera pregunta que le hago, y en el 80% de las veces se quedan callados, es, dime por qué vale la pena comprometerme contigo. Y se quedan callados. Algunos te dicen, no, porque tenemos un buen ambiente. Defíneme qué es para ti un buen ambiente. Tratan escuetamente de decirme qué tan bueno es el ambiente y empiezo a hacer yo mis preguntas incómodas. Mira, y los empleados pueden hacer tal cosa, y los empleados pueden hacer tal cosa, y el empleado tiene la libertad de tomar qué tipo de decisiones, y qué tanto depende los colaboradores de su jefe. Tienen a juro que, entonces empiezo a desmontar eso de que somos la gran familia y empiezo a desmontar eso de que el ambiente de trabajo es agradable. Ahí todavía a estas alturas, en pleno 2023, mis líderes, todavía hay empresarios que creen que pagar el sueldo el 15 del último de manera puntual es un buen ambiente de trabajo. Regla número 4, déles tiempo, no solamente les dé dinero. Fíjense el ejemplo que nos pone aquí el autor. Digamos que usted debe mudarse a una casa nueva. Para ayudarle, uno de sus amigos le paga la mudanza, le regala la mudanza. Es una oferta muy generosa porque el valor de la mudanza es de $5.000. Otro amigo va a su casa y le ayuda a empacar las cosas, a cargar el camión, lo acompaña a su nueva casa, lo ayuda a pintar la casa, descarga el camión, lo ayuda a desembalar todo. Pasa 2 semanas trabajando con usted en arreglar su casa. Luego, pasado un tiempo, los dos amigos necesitan un favor de usted justo el mismo día, justo al mismo tiempo, y no le puede decir que sea a los dos. ¿A cuál de los dos se sentiría usted más inclinado a darle la ayuda? ¿Al que le dio el dinero o al que le dio su energía? Ciertamente la persona que nos pagó la mudanza, estamos totalmente agradecidos, mi corazoncito para la persona, pero somos más propensos a devolver el favor a la persona que es capaz de darnos algo que sabemos que es valioso, algo que sabemos que no va a recuperar. Porque probablemente el amigo que nos ayudó con los $5.000, no creo que hayan sido los únicos $5.000 que tengan ahorrados, probablemente tiene recursos económicos suficientes, por eso nos los da con gusto, pero la persona que nos está regalando el tiempo de ayudarnos a empacar, a desempacar, a mudarnos, a pintar la casa, a barrer, nos está dando algo que esa persona no puede recuperar y es su tiempo. Entonces, generalmente, cuando nosotros vemos que una persona es capaz de regalarnos algo tan valioso como el tiempo, nosotros vamos a tener esa necesidad inconsciente de ser recíprocos con la persona. En el caso laboral pasa exactamente lo mismo. Por supuesto que un empleado, si usted le da un bono, sobre todo si no lo espera, la persona se va a sentir agradada, la persona se va a sentir feliz,
Pero recuerden, mis líderes, que el colaborador también necesita sentir que es importante dentro de la organización y sobre todo que es importante para usted como líder. Regla número 5, sea paciente, la regla de los 7 días o los 7 años. Y esta regla lo que dice, básicamente, es que dejemos de pensar de que hay un tiempo estimado para cultivar una relación. Hay relaciones de amistad, yo tengo amigos, yo tengo grandes amigos que soy gran amigo de esa persona desde el tercer día que lo conocí. En cambio, hay personas que ahorita son grandes amigos, pero esa gran amistad fue producto de años de trabajo, de separarnos, de no vernos por un tiempo, de reencontrarnos, de pelear a veces y no hablarnos por un tiempo y después regresamos a la amistad. Entonces, no existe un baremo, ¿ok? Como nada en las relaciones humanas, como nada en el tema emocional, tiene un baremo que te diga, mira, si tú terminaste con tu novio, bueno, el duelo por ruptura es una semana por cada mes de relación. Eso es mentira. No, que el duelo cuando se te muere un familiar, el duelo debe durar un día, una semana, 3 días, 3 meses. Eso es mentira, ¿ok? No hay un estándar. Por supuesto que hay espacios de tiempo que ya pueden empezar a sentirse patológicos, pero eso tendría ya que ser mediante la intervención de un profesional que vea cómo va tu proceso, porque tú puedes estar pasando por un proceso de duelo muy prolongado y vas a buscar ayuda a un psicólogo y el psicólogo te escucha cómo estás lidiando con tu situación y se da cuenta que aunque has pasado mucho tiempo en duelo, tu proceso, aunque está dilatado, es normal para tu caso. Entonces, por eso nadie se tiene que sentir presionado porque mira, tenemos tanto tiempo y en tanto tiempo tenemos que ser los mejores amigos, o en tanto tiempo estoy pasando por esta situación y me toca recuperar rápido, porque eso es como dos personas que sean operadas de hernia. Las dos personas a lo mejor se operan el mismo día de hernia y a lo mejor a los 3 días ya una persona se reincorporó al trabajo y está tranquilo, y a lo mejor a la otra persona le toma 20 días recuperarse de esa hernia. ¿Ok? O sea que no hay nada escrito, mis líderes. Hablando del desequilibrio, la abundancia se torna destructiva, lo tocamos un poquito hace unas láminas. La abundancia destructiva tiene lugar cuando los jugadores se centran casi exclusivamente en los resultados y se olvidan de por qué decidieron inicialmente participar en el juego. En el caso de todas las organizaciones que han padecido de abundancia destructiva, se detecta un patrón que nos proporciona ciertas lecciones. En casi todas las organizaciones, las culturas que no se administran bien, siempre hubo un líder que no tomó en serio la responsabilidad como tal. Es decir, cuando estamos creciendo y cuando estamos entrando en periodos de gran abundancia, lo primero que empezamos a despilfarrar, ¿ok? Si usted a lo mejor le da un aumento de sueldo y el aumento coincide con un ascenso y el ascenso coincide con otra cosa y usted termina triplicando el sueldo, es muy rara la persona que pasa por lo menos un mes llevando su estilo de vida exactamente igual. Mínimo se compra un celular nuevo. Entonces a veces la abundancia nos trastoca el piso y a veces la abundancia lo que hace es desequilibrarnos y a veces ese desequilibrio no podemos volverlo a poner en perspectiva, ¿no? Cierro con una frase que me gusta mucho del mismo premio Nobel que comenté al principio, de Milton Friedman, que él decía que la herencia es simplemente un error de cálculo, un excedente muy mal disfrutado. Nosotros líderes siempre, pero siempre debemos apuntar la brújula hacia el equilibrio, hacia buscar metas con propósitos muy bien argumentados y no solo metas vacías. Dejemos de perseguir estadísticas, metas y comencemos a construir legados. El día que todos esos legados comiencen a cruzarse el camino, estaremos construyendo un mundo que de verdad estamos diseñados para construir. Ahora vamos a abrir mis líderes los micrófonos, porque por supuesto que quiero escucharlos. ¿Cómo fue la experiencia en la lectura? Los que están siguiéndonos por el live en Instagram también, si tienen algún comentario, alguna pregunta, con muchísimo gusto la respondemos. ¿Qué les resonó de estos capítulos, mis líderes? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les generó dudas?
Ok, mis líderes que están aquí en el Zoom, no tienen dudas, no tienen comentarios. Nuestros líderes que están por el live de Instagram tampoco. Así que bueno, mis líderes, nos veremos entonces la próxima semana. Los miembros del Club de Liderazgo tienen sesión de PNL la semana que viene. Seguimos ahondando en el tema del liderazgo creativo. Y bueno, cualquier cosa nos estamos viendo por redes, mis líderes. Muchísimas gracias y feliz noche para todos.